En el capítulo de hoy vamos a hablar de los mitos y las realidades del mercado del arte. Este es un tema que a mí especialmente me interesa por cuanto cada coleccionista cuando va a interactuar con el mercado, cuando se penetra en el mercado, siempre tiene que hacerlo a través de intermediarios. Y esa práctica normal, vamos, ese día a día, ese lugar común en el que nos desarrollamos los vendedores de arte y quizás todos los que de alguna manera estamos involucrados con este mundo del arte, se van creando así como unas ideas, como unos patrones, como unos comportamientos recurrentes, ¿no? Y en el coleccionista que viene de afuera, que va a introducirse dentro de este mundito, bueno, pues empieza a absorber esos códigos y de alguna manera pues se convierten como en unas leyes o en unos comportamientos como inalterables, ¿no? Que de alguna manera también tergiversan el valor de la obra. Lo que queremos nosotros con este capítulo, pues, es hacer notar algunos de esos mitos. Saldrán otros muchos seguramente a lo largo de todo este proceso de podcast y de charlas que vamos a hacer, pero voy a hablar de las más notorias. La primera y más importante, y por eso lo llamo el mito número uno. El arte es una buena inversión. Eso es mentira. Empecemos porque el arte no es de por sí, una buena inversión. El arte puede ser una buena inversión si se cumplen ciertas condiciones. Y creo que este es el punto fundamental del cual parte la entrada de cada uno de ustedes dentro del mercado del arte. ¿Por qué digo que el arte no es una buena inversión? Porque el arte en general, llamar a arte, primero tendríamos que definir qué es lo que es arte o cuánto de lo que se nos ofrece o cuánto de lo que nosotros mismos buscamos es realmente una obra que va a trascender en el tiempo, que va a ser representativa, que se va a revalorizar. En fin, tenemos que buscar todos esos factores para que sí se cumpla la premisa de que el arte es una buena inversión. Es decir, ¿cuándo es buena inversión invertir en arte? Bueno, en arte es buena inversión cuando compras obras a un precio razonable, fundamental. En la compra es donde está el negocio del arte. Primer punto. Segundo, de artistas representativos, es decir, de artistas que tengan ya una trayectoria hecha, que sean, que hayan participado en exposiciones importantes, que estén en museos, que ya su recorrido en su carrera haya marcado ya una tendencia y que además tenga un lenguaje propio. Ya dijimos entonces que compremos a buen precio. 2, que el artista sea representativo. 3, muy importante, que la obra sea representativa dentro de la obra general del artista. Hay muchos tipos de colección. Hay personas que coleccionan las obras atípicas de los artistas. Eso tiene mucho sentido, siempre y cuando tu colección sea coherente en ese sentido. Pero lo normal es que uno compre obras representativas, obras que marquen la trayectoria del artista, que sean identificables por otras personas en el tiempo, que sean deseadas por otras personas. No vamos a tener nunca una buena inversión si lo que tenemos es una obra que solamente nos gusta a nosotros, porque es tan atípica, es tan rara, entonces no va a haber otra persona que lo compre, por lo tanto ya la fluidez de colocar esa obra en el mercado pues se hace cada vez más pequeña. En cuarto lugar, recuerden, ya mencionamos, hay que comprar a buen precio, artistas representativos, obras representativas del artista y en el momento adecuado. Es decir, en los momentos de alza, en los momentos de crisis, se entiende que el mercado está a la baja. Pues en ese momento tenemos que adaptarnos a lo que el mercado nos dice para ver si en ese momento el precio que nosotros estamos pagando es el precio adecuado. El arte, como bien saben, fluctúa. El precio de una obra de arte en el mercado fluctúa y depende de la situación política, de la situación económica, de las situaciones de crisis, en fin, de muchos factores, de la propia fluctuación de la moneda, del valor de oro, porque de alguna manera son valores como complementarios. Las personas cuando compran piensan, ¿compro arte o compro oro? ¿Compro arte o hago una inversión en un inmueble? ¿Compro arte o coloco mi dinero en algún producto financiero? En fin, entonces vamos a concluir. Mito número 1, el arte es una buena inversión. Sí, solo sí, el artista es representativo, estamos en el mejor momento del mercado,
se compra a un buen precio, ese es el factor más importante, y la trayectoria del artista es tal que podamos predecir que va a continuar su obra, de manera que no es un artista que va a producir hoy y mañana ya no. Dejemos esa primera píldora ahí. Bueno, pues ahora vamos a hablar del mito número 2. El valor de una obra de arte es incalculable. Mentira. Todas las obras de arte tienen un valor. Claramente hay obras de arte, la Gioconda. Esa claramente es incalculable. En el arte de cada uno de los países, por ejemplo, en el arte venezolano, el Miranda en la Carraca de Michelena es un valor incalculable. El Guernica de Picasso tiene un valor incalculable. ¿Pero por qué tienen un valor incalculable? Porque son íconos. Aquellas obras que por la recurrencia, por el gusto de las personas, por su significación, por su valoración en museos, por el número de exposiciones que han hecho, por la difusión de la obra que se le ha dado. En fin, este tipo de obras se convierten en íconos y en valores referenciales y valores culturales que forman parte del colectivo. Esas son las obras que tienen valor incalculable. El 99.9999% del resto de las obras tienen un precio. Y el precio está dado sencillamente por una ecuación, oferta y demanda. En los momentos en que estamos en mercados de compradores, es decir, en el momento que está la baja de los precios, pues se entiende que las obras pueden conseguirse a un precio mucho más económico. En el momento en que estamos en bonanza y que, bueno, todo el mundo quiere comprar una obra de arte, pues se entiende que las obras son finitas, por lo tanto los precios aumentan. Es decir, ni más ni menos que la ley de la oferta y la demanda en cualquier mercado y con cualquier otro tipo de bien. Concluyamos entonces de la siguiente manera. Cuando nos digan, esa obra es incalculable, el valor de esa obra es incalculable, le podemos decir perfectamente y sin temor a equivocarnos, no. El valor de esa obra depende de la oferta y la demanda, porque las obras de valor incalculable nunca salen al mercado. Vamos a hablar ahora del mito número 3. Quien no conoce de arte debe dejarse aconsejar por su vendedor. Dios, esto es complicado. Pensemos lo siguiente, todas las personas pensamos que no conocemos de arte, porque para conocer de arte, pues uno se va comparando con otras personas que están alrededor de uno. Y claramente, bueno, como dijo Platón, yo solamente sé que no sé nada. Claro, pero es que en realidad todos tenemos un sentido interno, todos tenemos una forma de valorar nuestra propia percepción del arte. O sea que intrínsecamente nosotros sí sabemos de arte. Por lo menos sí sabemos lo que nos gusta, sí sabemos lo que queremos comprar. ¿Por qué no dejarse aconsejar por su vendedor? No lo digo en un término concluyente. Claramente hay que escuchar la opinión del vendedor, pero no debe ser la que prive cuando vas a comprar una obra de arte. Yo creo que lo más importante para cuando una persona se acerca al mercado es que sepa escuchar su yo interno. La mejor obra de arte es la que te gusta y la que está en buen precio y la que puedes comprar. Porque al coleccionista no le basta solamente ver la obra en un museo. Eso es parte de la formación y es parte del disfrute. Pero para el coleccionista lo más importante es tener la obra de arte, la posesión. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar con un vendedor, escuchemos sus argumentos, pero escuchemos el argumento en el contexto en que cada vendedor puede darlo. Por ejemplo, si vamos a una galería de arte normal que maneje un conjunto de artistas, nuestro vendedor seguramente va a ser un experto en la obra de esos 6, 7 o 10 artistas que él puede manejar. Y seguramente nos dará una gran información alrededor del trabajo de cada uno de esos artistas. Pero si le pedimos una información adicional que descontextualice su información, seguramente ya nos darán algunos argumentos que son argumentos personales. Esos argumentos personales son totalmente subjetivos y no representan de ninguna manera un consejo adecuado cuando uno va a comprar una obra. Entonces, lo que uno debe hacer cuando va a comprar una obra es, indudablemente, escuchar a su vendedor. Si el vendedor es el representante del artista del cual nosotros queremos comprar la obra, mejor, porque en ese sentido nos dará muchísima más información, pero esto no necesariamente significa que nos dé el mejor precio,
Por lo tanto, siempre tenemos que hacer una investigación documental alrededor de la obra que queremos comprar, de su precio en el mercado, de su valoración en el mercado secundario, es decir, en las subastas, de su representatividad en los museos, y hablaremos con su vendedor. Cuando tengamos toda esa información es cuando nosotros, cara a la obra, debemos decidir cuál es la obra de ese artista que nos interesa. Para ser un gran coleccionista de arte, una de las cosas más importantes es leer mucho, averiguar mucho, pensar mucho y escucharse uno su yo interno. No se puede convivir con una obra de arte que no te guste. Así que el primer consejo es: compra la obra que te guste. 2, compra al precio que te guste. 3, escucha a tu vendedor, pero escúchalo con criterio. Escúchalo parcialmente. Escúchalo sabiendo que tú también vas a tomar una decisión y de que tu pensamiento, tu sentimiento y tu acercamiento con la obra tiene tanto valor como la del otro. Pues vamos a hablar ahora del mito número 4. El mito número 4 es: ¿el valor de una obra contemporánea es mayor que la obra clásica? O viceversa, ¿el valor de una obra clásica es mayor que una obra contemporánea? Pues ninguno de los dos es absolutamente cierto ni absolutamente falso. Cada una de las obras de arte, en todo el mundo del arte, cada una de las obras, independientemente del nombre del artista, tiene una valoración independiente. Es decir, tiene una valoración autónoma. Y esto está dado por muchos factores. Los factores que infieren directamente por el artista en sí, en segundo lugar, por su ubicación dentro del mundo del arte, por su ubicación temporal dentro de la historia del arte y por la rareza de la obra. Es decir, nosotros no podemos decir de ninguna manera que porque una obra de Van Gogh, por ejemplo, salga en una subasta en un precio X, todas las obras de Van Gogh valen ese precio. Ni tampoco podemos decir que una obra de Van Gogh vale más que una obra de un artista contemporáneo que esté pues en este momento en un buen ranking de mercado. Sencillamente no hay forma de hacer comparaciones porque cada una de las obras vive su propio entorno. Por lo tanto, nosotros cuando vayamos a comprar no pensemos, no partamos del hecho o de la premisa básica que es la que leí inicialmente: el valor de una obra clásica es mayor que una obra contemporánea o viceversa. Sencillamente quitémonos ese prejuicio de encima y analicemos estrictamente la obra. Y la vamos a analizar bajo los siguientes parámetros. 1. El artista. ¿Cuál es la importancia del artista dentro de la historia del arte? 2. ¿Cuál es la importancia del artista dentro del mercado del arte? ¿Es más demandado o es menos demandado? ¿Hay alguna razón por la que en algún momento es más importante comprar esa obra o sencillamente estamos en un plató del mercado? 3. Vamos a analizar la obra fundamentalmente, la calidad de la obra. Eso es lo que marca una diferencia de precio, sea clásico o sea contemporáneo. 4. La rareza de la obra. Una obra rara, pero representativa del artista, siempre va a tener mayor cantidad de personas que lo quieren comprar. Por lo tanto, pues debe haber un público más dispuesto. Por lo tanto, el precio debe ser mayor. Y el factor fundamental cuando uno compra una obra de arte es la escasez. Es decir, cuanta menos obra hay de un artista, en general, los precios de la obra de ese artista son mayores. Con estas 5 premisas es mucho más fácil hacer una buena inversión en arte. Vamos a hablar ahora del mito número 5. ¿Es más económico comprar una obra de arte a un particular? Mentira. La razón. Vamos a analizar todas las razones. Cuando una persona particular vende una obra de arte, es su obra de arte. A esa obra de arte le ha puesto una cantidad de valores adicionales que no necesariamente pueden reflejarse en el valor de la pieza. Aquellos valores emocionales: me lo regaló tal persona, o es una herencia, o lo he visto siempre en mi casa, o no me desprendería nunca de ella si no es por este precio. En fin, hay una cantidad de valores que son intangibles, que no necesariamente cuando entran en el circuito natural del mercado, pues se van a ver reflejados, ni en el mercado primario,
cuando el artista pues no quiere desprenderse de alguna manera de alguna obra, o en el mercado secundario cuando es un particular el que quiere vender. Entonces, ¿cuál es el mejor sitio para comprar una obra? Bueno, los sitios especializados en venta de obras, porque para las galerías y para las casas de subasta, esos valores adicionales, esos valores subjetivos que los particulares imprimen o ponen o marcan en su obra, pues no existen. Sencillamente, nosotros como vendedores analizamos la obra en el contexto del mercado y lo analizamos en función de la propuesta general que hay en el mercado. Por lo tanto, siempre se va a poder comprar a un precio mucho más competitivo, porque siempre puedes ir a una galería y puedes ir a otra, puedes comparar precios, puedes revisar resultados de subasta y eso te va a dar realmente un margen, un rango de precios en el que te puedes mover y después claramente seleccionarás la obra de tu gusto. Hay otro punto adicional que es muy importante contemplar cuando haces una compra a un particular y es que ningún particular puede garantizarte la autenticidad de la obra. Claramente, también se puede pensar que las galerías no siempre pueden asegurarlo y que las casas de subasta, pues en algún momento también podría pasar de que alguna obra pues tuviera alguna duda. Sí, claramente, pero el porcentaje de casos que se pueden dar en estos con las galerías y las casas de subasta es mínimo frente a los que se pueden dar cuando son ventas entre particulares. El particular no necesariamente va a intentar vender una obra que no es. No, yo no quiero decir esto. Yo lo que quiero decir es que a lo mejor el mismo coleccionista pues ha comprado en algún momento alguna obra que él no puede de ninguna manera garantizar. Por lo tanto, para un segundo comprador, para un comprador que quiera pues comprar obras de alguien que las tenga en una casa, pues es mucho más importante pensar que los riesgos son muy altos y que es preferible ir a donde compran los demás. Hay una norma que es básica y además muy, muy lógica. Cuantas más obras venda una empresa, pues mayor cantidad de clientes tiene. ¿Y por qué tiene mayor cantidad de clientes? Porque las personas compramos donde compran los demás. Cuando vemos en un restaurante muchas personas en el restaurante, pensamos debe ser muy bueno y vamos a comer allí. Cuando vemos muchas personas en una galería, pensamos debe ser muy buena y nos da beneficios, nos da garantías, vamos a comprar allí. Y cuando vamos a una subasta, que es el universo de los compradores, pues sencillamente para todos los subastadores es muy importante poder garantizar que la obra que vendemos está totalmente cubierta en todos sus aspectos, tanto en precio como en calidad, como por supuesto en autenticidad, fundamentalmente. Por lo tanto, es mucho más seguro comprar en una casa de subasta o en una galería especializada que a un particular. Vamos a hablar ahora del mito número 6. No compre una obra que haya sido exhibida muchas veces porque está rayada. Rayada, es decir, se ha visto muchas veces. Este es uno de los mitos más peligrosos, porque sencillamente lo que hace es manchar una obra que realmente pues no tiene ninguna mancha, no tiene por qué no venderse. La realidad es la siguiente. Todas las obras tienen un comprador. Toda obra de arte, algunas tienen mayor número de personas interesadas y otras pues tienen menos. Nosotros vemos que con frecuencia que en las subastas, inclusive en las galerías también, pues exhibimos obras en diversos contextos, en diversas exposiciones, haciendo discursos mixtos con otros artistas. Las usamos para recrear algunos conceptos que la exposición requiere cuando hacemos exposiciones colectivas, o las incorporamos como una forma de mostrar obras del mismo artista del que estamos exponiendo, pero en periodos diferentes, que marque un recorrido, una trayectoria, o la colocamos como obras antológicas dentro de una producción ya un poco más reciente, ¿verdad? Eso a nivel de galería. A nivel de subastas, pues no, sencillamente hay un público y el público que está, si el público que está en la sala pues no está interesado en esa obra, no tiene nada de particular que uno pueda repetir esa obra en otra subasta, porque el valor de la obra no se pierde. ¿Qué es lo que pasa realmente en el mercado? Que, bueno, que al tú colocar una obra en varias subastas, la tendencia es a que esa obra baje de precio, pero nos sorprenderíamos de saber que va a llegar el momento de la venta de la obra
en el que más de una persona de la sala pueda estar interesada en comprarla. Y aquella obra que inicialmente no vendimos en un precio X y que después fue bajando progresivamente de precio para tratar de conseguir el comprador adecuado, pues se puja en una subasta y se vende por encima del valor inicial. Eso es lo más normal que existe. Por lo tanto, decir que una obra está rayada porque ha salido en muchas subastas o porque se ha expuesto muchas veces en algunas colectivas o en algunas exposiciones en las galerías es un error tremendo. Un dato importante para los compradores es buscar ese tipo de obras y analizarlas, porque seguramente van a hacer una mejor inversión, porque no siempre su vendedor está informado de estos aspectos que les acabo de presentar. Vamos a hablar ahora del mito número 7. Comprar una obra de arte por su firma. Bueno, pues comprar una obra de arte por su firma significaría poco más o menos comprar una obra de arte por el marketing que se le pueda dar a determinado artista. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? Ya no estamos comprando arte. No digo con esto que no haya que comprar obras de artistas reconocidos. Claramente que sí, a eso se le llama una firma reconocida. Por supuesto que esa es una buena vía para comprar y además una vía segura para invertir en arte. Pero uno debe dejarse guiar primero que nada por el instinto de uno, por las sensaciones y por la valoración interna que uno siente ante la obra de arte. La obra de arte no es algo que uno puede comprar sin ver, uno necesita ver la obra. ¿Quiénes podemos comprar sin ver la obra? Los expertos, los vendedores, porque nosotros sí sabemos, hemos tenido suficientes obras en la mano como para poder comprar sin tener que ver la pieza, no las podemos imaginar. Pero el comprador, el coleccionista, debe ver la obra. Entonces, cuando hay que comprar la obra, sí hay que investigar del artista, hay que leer mucho sobre su biografía, su producción artística, sus exposiciones, su representatividad en los museos, los premios que haya podido obtener, la edad del artista y el tipo de obra. De esto hablaremos también en otro momento. En fin, todos estos valores inciden en el precio de la obra. Y la firma, por supuesto, es decir, una obra reconocida de un artista claramente tiene valor, pero no podemos comprar solamente por la firma. Decir que vamos a comprar una obra de Van Gogh, una obra de Renoir, una obra de Soto, una obra de Cruz Diez y una obra de Luis Alfredo López Méndez, bueno, sí, está muy bien, a lo mejor podemos comprarlas todas, pero lo que hay que seleccionar es cuál es la obra que debemos comprar, cuál es la que realmente nos gusta, porque les tengo que decir algo muy importante. No importa lo que nos cueste una obra de arte y no importa lo importante que ella sea per se. Si la obra no nos gusta, no vamos a poder convivir con ella en el tiempo. Por lo tanto, lo más importante al comprar una obra de arte es que nos guste. Vamos a hablar ahora del mito número 8. Las obras más valiosas de este artista son... Ajá. ¿Y cómo sabemos cuáles son las obras más valiosas de un artista? En primer lugar, lo que sí podríamos saber es cuáles son las que se venden más y las que se venden menos, porque sí hay resultados de subasta. Solamente a través de la subasta lo podemos saber porque son los únicos resultados que son públicos. Pensar que una galería puede contarte cuáles son las obras que más vende de tal artista, vendes más las flores que los paisajes, vendes más los colores rojos que los azules, vendes más las obras grandes que las pequeñas, son todos valores relativos. Por lo tanto, partir de ese principio para comprar una obra de arte es un error. No debemos aceptar que nadie nos diga es que lo que más vale de tal artista es tal cosa, porque seguramente lo que está pasando es que esa persona, esa es la obra que tiene para vendernos. Por lo tanto, ¿cómo contrarrestar esto? Leyendo, sencillamente, y viendo resultados de subasta, analizando las obras que forman parte de las colecciones de los museos. Por supuesto, los museos tienen criterios personales particulares y producto del resto de la colección para poder comprar obras de cada artista, pero también son obras que no necesariamente pueden entrar en las colecciones particulares, porque son obras hechas especialmente con un discurso que normalmente en las casas personales, en nuestras casas, pues no tienen lugar. Por lo tanto, para uno saber realmente qué obra y qué tipo de obra de cada artista debe comprar, lo mejor es leer sobre el artista. Leer sobre el artista, ver en qué año ganó tales premios,
en qué año expuso en tal exposición, en tal museo. Cuando un artista expone en museos importantes, se entiende que es porque la obra de ese año tiene un valor adicional. Entonces, eso nos puede dar algunos indicativos de cuáles son las obras más representativas del artista. Pero no nos dejemos llevar por el hecho de que te digan sencillamente y a priori, es que una obra, un paisaje de tal artista vale más que una obra interior de tal artista. No, vámonos a la calidad de la obra. Analicemos la calidad de la obra y analicemos la historia y la biografía del artista. Mito número 9. Este me gusta mucho. Las obras de gran formato de un artista son más caras que las obras de pequeño formato del artista. Bueno, parece una cosa que es lógica, pero no es siempre así. Es más, nosotros no compramos arte por metro cuadrado. Nosotros compramos arte porque nos gusta la obra. Hay obras pequeñas que son maravillosas y mucho más importantes que la obra grande del mismo artista. ¿Por qué? Por una razón también de técnica y por una razón de habilidad que pueda tener el artista, de profesionalidad del artista, de genio del artista. Es mucho más difícil pintar en pequeño formato que en gran formato. Es mucho más difícil pintar en pequeño formato con menor cantidad de colores que en gran formato con muchos colores. Recuerden que la vista funciona de una manera muy particular. Cuando se nos llena el ojo, cuando se nos llena la mirada de color o de información o de contenido, pues a lo mejor dejamos de ver en profundidad lo que el artista quería decir. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que cada vez que compremos una obra, vamos a quitarnos el prejuicio del tamaño. Seguramente, si tenemos un espacio limitado en nuestras casas, seguramente en nuestras líneas de colección tenemos que poner un límite a los tamaños para que podamos disfrutarlas. Pero veámoslo eso como un factor a analizar en un segundo término. Primero veamos la obra. Una obra de pequeño formato de un artista puede ser mucho más costosa que una obra de gran formato. Una obra de pequeño formato de una época muy importante, de un artista que resuma muy bien su trayectoria, que tenga que haya tenido una buena representatividad en los museos, esa misma obra, no solamente el artista, es decir, una obra muy catalogada, una obra que pertenezca a un periodo especial en que el artista, por X o Y razón, no ha desarrollado aún su obra monumental o su obra de gran formato, puede tener tanto o mayor valor que una obra de gran formato. El mito entonces está en que no veamos el tamaño en el momento de comprar. El tamaño es un valor secundario. Lo primero que tenemos que ver es la obra. Nuevamente, hay que estudiar, hay que revisar si esa obra, dentro del contexto de la obra del artista, es una obra representativa y que tiene algún valor adicional que no lo estamos viendo, sino que solamente lo vamos a saber cuando estudiemos un poco, cuando revisemos la bibliografía. Vamos a hablar del mito número 10. Este es un mito un poco polémico. Los galeristas son expertos en aconsejar a los compradores ocasionales o expertos sobre la inversión que van a realizar. Bueno, entendamos lo siguiente. La mayor parte de los galeristas llevamos la obra de un conjunto finito de artistas. Por supuesto, con el tiempo nos volvemos unos expertos en la obra de esos artistas. Conocemos su trayectoria, los visitamos, conocemos su forma de pensar, los vemos pintar, nos comunicamos permanentemente con ellos. En fin, sabemos una cantidad de cosas del artista que otra persona no lo sabe. Pero eso no nos hace eruditos ni nos hace expertos en todas las obras de todos los artistas de todo el mundo. Sencillamente, ahí es donde está el mito. Nosotros tenemos que buscar a especialistas, siempre. Tenemos que escuchar la opinión del especialista. Pero después tenemos que buscar el precio. Y no necesariamente la opinión del especialista y la galería que lo lleva es la que ofrece el mejor precio. Porque para eso existe el mercado secundario. Por lo tanto, cuando vayamos a comprar, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que estamos buscando. Si nuestra visita a la galería es para información y para ver un contexto general de obra, es una cosa que es muy importante y seguramente allí encontraremos la obra que queremos. Pero no está nada mal
que nosotros busquemos como información adicional los precios en los que se está vendiendo y en los que se ha vendido obras equivalentes de ese artista, porque lo que no podemos es comprar en un precio muy diferente en el mercado primario, que es el mercado directamente de artista y galería, y en el mercado secundario, que es el mercado donde ya intervienen terceras personas, coleccionistas que ya tenían obras de estos artistas que han decidido venderlas, que las ponen en subasta o las ponen en otras galerías para su venta, en fin. Entonces los precios ahí son diferentes. Nosotros debemos siempre pensar cuando vamos a comprar una obra en las dos cosas. En comprar una obra representativa de un artista importante o del artista que nos guste, una obra que nos satisfaga, una obra que nos haga sentir, mejor, mucho más agradados, con la que podamos convivir, pero también una obra que en el momento en que la compremos el precio sea razonable, porque siempre que compremos una obra debemos pensar que en algún momento podemos tener la situación de tener que venderla. Una de las frases más frecuentes que yo he escuchado a lo largo de 30 años es: yo no compro el arte para venderlos, yo solamente lo compro pues para disfrutarlo en mi casa. Bueno, eso es una maravilla, realmente, y eso es muy loable. Pero es que no siempre eso es así. Porque cuando uno compra una obra de arte, claramente piensa que va a vivir con esa obra toda la vida. Bueno, es como cuando te enamoras, piensas que ese amor va a ser para toda la vida también. Pero bueno, siempre pasan cosas, la vida se vive. Por lo tanto, no necesariamente vas a estar con esa obra toda tu vida. Y tienes que tomar las precauciones en el momento en que compras para poder venderla eventualmente. Hablaremos de esto en algún otro capítulo, pero es muy importante el mercado secundario y es muy importante analizar la importancia de la reventa dentro de las propias colecciones. Vamos a analizar ahora el mito 11. Uno de los mecanismos que fijan el valor de una pieza de arte es el reconocimiento público de su autor, los premios que ha recibido y la cantidad de muestras colectivas e individuales en que haya participado, bien sea en museos o galerías. Bueno, este es un mito muy actual. Aceptar esto tácitamente es poco más o menos como aceptar que un artista que tenga una gran difusión, por ejemplo, por las redes en este momento, en donde su currículum sea muy bien manejado, en donde tenga una buena persona pues que resalte esto y que inunde las redes de información, pues claramente esto podría obnubilar el pensamiento del coleccionista. No, uno no compra solamente porque el artista sea reconocido, ni porque el artista haya participado en los museos, en exposiciones importantes. No, eso es uno de los factores que hay que contemplar, pero no es de ninguna manera el factor determinante, es un factor complementario. No debemos, es más o menos como el de la firma. Sí, claro, es importante comprar obras de artistas conocidos, pero no necesariamente la mejor obra es la de aquel artista más que reconocido por todos, ¿no? Porque a lo mejor ese artista, pues como todos los seres humanos, pues tiene obras mayores, menores, más importantes, menos importantes. Él tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono, tiene que pagar el colegio de los niños. En fin, no en todo momento el artista está en el sumum de la creatividad y en el mayor momento de la concentración y de la inspiración. Por lo tanto, uno tiene que analizar cada obra por separado. Esto ya lo hemos hablado en otros mitos. En este caso particular, lo que quiero dejar como conclusión es que cuando uno va a comprar una obra de arte, lo primero y más importante que tiene que analizar es la obra. Lo que la obra te diga. Ya tú sabes que vas buscando obra de un artista. A veces uno entra inclusive en una subasta o en una exposición y no conoces a algún artista de los que están expuestos, pero hay algo que te llama desde el primer instante hacia esa obra. Bueno, pues aquí el secreto está en escucharse uno mismo y dejar que el interior de uno hable y después investigar. Como un segundo plano, sí, claramente tenemos que investigar cuál es la presencia de ese artista en el mercado, cuál es la presencia de ese artista en los museos, en las galerías, cuáles son sus exposiciones, qué edad tiene. El tema de la edad es muy importante porque en función de la edad se sabe
si lo que está pintando el artista va a ser trascendente o no en el tiempo. Todos los artistas son reflejos de su tiempo o deben ser reflejos de su tiempo. Entonces, un gran artista que no pinte lo que realmente corresponde al tiempo que le corresponde vivir, pues sencillamente a lo mejor tiene mucho oficio, pero a lo mejor no es un gran artista creativo. Entonces, ese punto lo trataremos en otro capítulo con más detalle. Pero para dejar como conclusión, sí es muy importante analizar la trayectoria del artista, los premios, la participación y tal, pero siempre después de analizar la obra. Lo más importante siempre es la obra, lo que la obra nos dice, la sensación que nosotros sentimos. Escuchemos a nuestra piel. Nuestra piel tiene memoria, nuestra piel habla. Vamos a hablar ahora del mito número 12. La obra de un artista aumenta siempre ante la falta temporal o permanente del mismo. Es decir, cuando muere un artista, ¿aumenta de valor sus precios? Bueno, esto es un mito también del mercado. Pareciera como que es uno de los mitos más arraigados, porque de alguna manera pues hay como una explosión dentro del mercado, como una burbuja, cuando por alguna razón el artista ya deja de producir. Vamos a analizarlo desde la lógica. Cuando un artista ya deja de producir, o porque se retira, o porque fallece, o por cualquier otra razón, ¿ok? Y se da por concluida la producción de la obra, bueno, se entiende que en ese momento ya hay un principio y un final, ya hay una cuantificación de la obra del artista. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Bueno, pues que esa obra aumentará de valor siempre y cuando esa cantidad de obras sea mínima, sea menor, ¿ok? La escasez, como he dicho en otras ocasiones, vuelvo y repito, es el factor fundamental que determina el valor de la obra. Pero es que también hay casos notorios, por ejemplo, excepciones notorias. El artista que mayor cantidad de obras a lo largo de la historia ha producido se llama Pablo Picasso. Cuando uno revisa la bibliografía de Pablo Picasso y el catálogo razonado de Pablo Picasso, son una cantidad de tomos infinitos, además en múltiples técnicas. Curiosamente, a pesar de esa gran cantidad, infinita cantidad de obras, el artista más caro de todos los tiempos, hasta el día de hoy, es Pablo Picasso. Pero eso solamente se da en artistas como Pablo Picasso, que son grandes monstruos, pero eso no se da en el común denominador de los artistas. ¿Qué es lo que pasa con el mercado cuando el artista cesa temporal o permanentemente su producción? Bueno, pues sencillamente que hay como una burbuja en la que el mercado secundario pues toma papel, se colocan muchas obras porque se piensa que en ese momento es el mejor momento pues para vender la obra que ya tenías o que has tenido por mucho tiempo, pero como son muchas obras las que se presentan simultáneamente, pues llega un momento en que esa oferta que sí tuvo un aumento, pues llega a una situación de equilibrio. Y puede pasar perfectamente, como ha pasado cientos de veces, que baje nuevamente. Es decir, hipotéticamente cualquier artista de un día para otro deja de producir, aparecen en subasta muchas obras de ese artista que han permanecido en colecciones particulares a lo largo del tiempo. Se venden las primeras, se establece ya un nuevo nivel de precio, se va marcando ese nivel de precio, pero si ese volumen de obras que salen en mercado secundario es infinito, la tendencia es que a los pocos días ya no haya suficientes personas que quieran comprar esas obras de ese artista porque ya pasó la efervescencia, entonces empiezan a quedar frías y cuando empiezan a quedar frías vuelven a bajar los precios. Por lo tanto, no debemos salir en estampida a comprar obras de artistas que temporal o permanentemente dejen de producir, sino que tenemos que tomarnos las cosas con calma y analizar muy concienzudamente antes de invertir en cualquier obra, pensando que el mercado es suficientemente frágil para detectar de un día para otro estos cambios, estas sutilezas, pero que las personas, los coleccionistas y los que compramos arte, no necesariamente lo percibimos con la misma rapidez y podemos quedar ensartados en una compra a un precio que no es el que realmente correspondería si nos tomamos con calma nuestro momento de compra. Mito número 13.
Para comprar obras de arte en una subasta hay que tener mucho dinero. Bueno, este es uno de los que más me gusta. 30 años de subastadora me dicen que el 99.9% de las obras que se subastan son asequibles para la mayor parte del público. ¿Esto por qué? Porque para nosotros los subastadores lo más importante es vender el volumen de obra, no el valor que cada obra adquiere de por sí. Esa es la razón por la que en la subasta se compra a un precio más económico. Si nosotros analizamos lo que significa la palabra subasta o el término o la idea de una subasta desde la antigüedad, lo podemos resumir de esta manera. Una subasta es un foro abierto en donde compradores y vendedores convergen, en donde se vende un objeto, vamos a llamarlo en este caso la cosa, ¿ok? Donde esa cosa tiene que alcanzar el mejor precio posible entre lo que quiere, lo que aspira el vendedor y lo que puede pagar el comprador, oferta y demanda, ¿verdad? Pero lo más importante es un foro de libertad, es decir, no hay ninguna presión y donde cada persona debe estar suficientemente documentada de qué es lo que se está vendiendo. Por eso se exhibe por una semana antes o 10 días antes las obras en las casas de subasta. Por eso se hacen los grandes catálogos donde hay una información importante. Por eso las personas deben visitar las subastas, las exposiciones y pedir toda la información y la documentación. Por eso las personas tienen que revisar el estado de conservación de las piezas. Ya de las subastas hablaremos en detalle en un capítulo especial y de cómo comprar en una subasta, los secretos para comprar en una subasta. Pero vamos a concentrarnos en este momento en el punto del precio. El 99.9% de las obras que se venden en subasta son para todo público. El 99% de las obras que se venden en subasta son asequibles para jóvenes coleccionistas, para nuevos coleccionistas, aunque no sean tan jóvenes de edad, y para coleccionistas avesados. Lo más importante cuando uno va a comprar en una subasta es documentarse. Y cuando uno se documenta adecuadamente, uno mismo puede establecer el patrón y la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar. Los subastadores queremos poner siempre un letrero en neón muy llamativo que diga a todo el público: vengan a comprar, aquí los estamos esperando. Este primer episodio de mitos y realidades del mercado del arte es producto de una experiencia de más de 30 años vendiendo arte desde diversos ámbitos, desde el recorrido que tenemos los vendedores de arte, ¿verdad? Pero los tiempos están cambiando y los tiempos actuales nos hacen crear nuevos mitos. El mito de comprar ahora solamente por internet, el mito de la difusión de las redes sociales como un factor de valor en la obra de arte. En fin, hay muchos otros mitos que se están creando y que están fundamentados en comportamientos colectivos, ¿no? En comportamientos de muchas personas y en el interés que tenemos los vendedores de llevar o de contribuir algunas veces en una forma pícara, pero la mayor parte de las veces en una forma también bastante inocente, ¿no? Y lo que quiero decirles con esto es que estamos abiertos a sus comentarios y a la interacción que quieran tener con nosotros en relación a estos puntos. Tenemos muchas formas de que ustedes se comuniquen con nosotros y nos muestren sus inquietudes. Y a mí en particular me gustaría mucho recibirlas para poder en un segundo capítulo ir aclarando esas inquietudes. Comuníquense con nosotros, siempre estamos atentos porque no se olviden que la mejor forma de que un coleccionista pueda hacer una gran inversión es buscando la mejor información posible y aclarando sus dudas. Aquello de que yo no sé de arte o no soy coleccionista, pero tengo 10 o 20 cuadros, es una forma muy purista de acercarse al coleccionismo de arte, o muy pura. Vamos a pensar que sí somos coleccionistas o que queremos ser coleccionistas, y entonces tenemos que tener toda la información que se nos pueda dar y debemos aclarar todas las dudas que se nos presenten. Nosotros entonces estamos dispuestos a escucharlas, comuníquense con nosotros y seguramente que en el segundo capítulo
de mitos y realidades del mercado del arte, aclararemos algunas de esas dudas.